Bueno, les cuento que recientemente la Organización Mundial de la Salud incluyó al conocido síndrome del quemado como una enfermedad laboral. Para hablar de este tema, qué significa, qué es el burnout, lo tenemos al doctor Julio Giorgini, médico cardiólogo, miembro de la Fundación Cardiológica Argentina. Muy buenos días y gracias por su tiempo, doctor. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias a ustedes. Buen día, mi nombre es Silvina Presta, aquí estamos junto a Paula, Ornella, Giorgi y Fernando para hablar sobre este tema. Primero queremos saber qué es este síndrome de burnout, síndrome del quemado. ¿Está bien la traducción? Sí, inicialmente en el año 74 comenzó a describirse digamos, en una clínica para desintoxicación de drogas que los colaboradores, después de un año y medio, comenzaban a sentirse mal, desanimados, sin ganas de acercarse a este trabajo. En el año 76, la doctora Cristina Maslach fue la primera que hizo una descripción que al día de hoy se mantiene, en donde lo que se observa es que hay, por un lado, un agotamiento emocional, en donde la persona siente que está haciendo un sobreesfuerzo para una tarea que inicialmente, digamos, le era agradable. Luego hay una etapa de despersonalización, donde ya la persona empieza a decir que quizás no le importa lo que está haciendo, y finalmente hay una última etapa de baja realización personal, donde uno dice, bueno, yo no valgo para esto. La diferencia que hace la Organización Mundial de la Salud, si bien ya estaba incluido, estaba dentro de alteraciones de la salud, pero hoy por hoy, digamos, bien va a ser efectivo a partir del año 2020, lo incluye dentro de enfermedades del trabajo. Ajá. Es decir, el burnout, el síndrome de quemado en el trabajo, es algo que se describió inicialmente en trabajadores de la salud, pero que hoy por hoy no solamente queda circunscrito a trabajadores de salud, sino a personas que se relacionan con otras personas. Y hay que diferenciarlo justamente del estrés, porque el estrés es normal, lo que es anormal es la relación que uno tiene para con el estrés. En cambio, el burnout siempre es malo. Claro, uno dice estrés y ahí abarca todo. Sí, lo que pasa es que, a ver, el estrés es una respuesta. Es una respuesta que nos permitió estar vivos hoy por hoy. Claro. Porque es la respuesta que ocurre normalmente en cualquier persona frente a una situación amenazante. Por ejemplo, si hay una infección y yo veo que hay glóbulos blancos aumentados, se puede alarmar, pero en realidad es la respuesta normal. Claro. Entonces, si frente a una situación amenazante yo veo que tengo pulsaciones elevadas, aumento de la presión, el flujo de sangre se dirige principalmente a los músculos y al cerebro, eso es algo que a mí me permite hacer frente a una situación amenazante. Ojo, esta situación amenazante puede ser real, puede ser imaginaria, puede ser interna o externa. Es decir, lo que determina que sea amenazante es la percepción que yo tengo de esa situación. Entonces, el estrés en sí es una respuesta normal. Lo que es anormal es que el estrés sea crónico. Lo que es anormal es la forma en que yo me voy a relacionar con el estrés, y lo que es anormal es justamente que uno termine no dándole relevancia. Claro, ¿y esto tiene síntomas? ¿Cuáles son? Sí, los síntomas justamente del burnout pueden afectar distintas áreas, desde, por ejemplo, ¿puede llevar a depresión? Sí, puede llevar a depresión, ansiedad, taquicardia, trastornos en el sueño, bruxismo. Es decir, los síntomas son muy parecidos a los del estrés, Claro. con la diferencia que justamente el estrés es una respuesta normal, que uno puede justamente aprender a relacionarse diferente. En cambio el burnout es siempre anormal. Y una cosa que es muy importante, que el burnout no aparece de un día para otro. Y ese es justamente uno de los temas que hace difícil su diagnóstico. Es algo que se va dando en años. Entonces la persona no se da cuenta que se está instalando. Uh-huh. Y como lleva distintas etapas, a veces es justamente importante de parte de las empresas detectar en las etapas iniciales cuando las personas están comenzando a tener síntomas o signos relacionados con el burnout. La otra cosa importante es diferenciar el burnout de, por ejemplo, haber elegido un trabajo equivocado. Es importante diferenciar el burnout
por ejemplo, el mobbing, que es justamente algo que ocurre en los trabajos cuando se acecha a una persona. Es decir, no es lo mismo tener un mal día de trabajo que el burnout. Y ahí sí que es importante porque cualquiera puede tener un mal día de trabajo. Puede ocurrir también que me haya equivocado en la elección de una profesión porque seguí el mandato familiar. Puede ser que el trabajo que elegí me queda demasiado lejos y eso me saca mucho tiempo. Bueno, no es lo mismo el burnout, que es un estrés crónico generado por condiciones inapropiadas del trabajo, que el haberme equivocado de profesión o de trabajo. Doctor, yo le quería hacer una consulta. Usted dijo al principio algo, me parece interesante, que tenía que ver con que hacer una tarea que se ejercía, digamos, de manera placentera, que en un momento se convierte en esto, ¿no? En lo que te termina como quemando, por decir el síndrome de quemado. ¿A qué se refiere con esto? O sea, algo que nos genera como, no sé, me imagino también que, para no confundirlo con esa gente que el trabajo se le vuelve medio adictivo, ¿no? Sí, de hecho los españoles el año pasado hicieron una clasificación justamente de distintos tipos de burnout y que tiene que ver justamente con estas distintas etapas. Supongamos que conseguís un trabajo en una radio, ¿sí? Y vos entras con muchas ganas porque, bueno, la radio es una radio de renombre y tenés expectativas de crecimiento. Entonces vas con mucho ímpetu, con muchas ganas. Pero en el día a día empezás a darte cuenta que lo que te parecía fantástico, la panacea, no lo es, porque las condiciones laborales no son las adecuadas, porque te sobreexigís, porque tenés que trabajar más horas que las que corresponden. A ver, el trabajo es el que a vos te gusta Claro. te gusta la radio, pero la condición laboral te va llevando a que te termines estresando. Esto es lo que quiero decir cuando al principio uno comienza con con una sobreexigencia, muy contento de lo que está haciendo, y después puede pasar a una etapa de desgaste porque la situación o la condición laboral que uno esperaba no termina, no es la que uno esperaba que sea. Claro, y una vez que está el diagnóstico de burnout, ¿cuál es el tratamiento que se da? ¿Es farmacológico? ¿Es acompañamiento terapéutico? Es multidisciplinario, ¿sí? Como justamente el tratamiento de muchas patologías. ¿Sí? Por un lado, ver qué es lo que está ocurriendo en el trabajo. Eso es fundamental. Si en la empresa no tienen un verdadero interés por cuidar a, lo más importante, que es el capital humano, va a ser dificultoso ayudarlo. Por supuesto que yo hoy por hoy soy siempre partícipe de las medidas no farmacológicas. A veces justamente una ayuda psicológica puede ayudar a encarar una situación de otro punto de vista. Acá por radio es difícil de explicarlo, pero yo con los pacientes, por ejemplo, les muestro una lapicera y se las muestro de frente. Entonces, si ven justamente de frente, van a ver un circulito. Pero si hay una persona que está sentada a 90 grados, lo que va a hacer, va a ver una línea. Es decir, es el mismo objeto que a veces, depende de cómo uno lo vea, lo puede encarar de manera diferente. Bueno, a veces una relación con una persona en el trabajo, una carga laboral, el trabajo en sí, a través de justamente un apoyo psicológico, puede llegar a verse de manera diferente. A veces hay que modificar las horas de sueño, a veces justamente mejorando la cantidad de horas que la persona descansa, puede transitar y sobrellevar las exigencias laborales de manera diferente. Hoy por eso sabemos que dormir 6 horas o menos aumenta el riesgo de ACV, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Esto no lo digo yo, está escrito, en decenas de artículos y artículos muy serios también. Sí. Y bueno, obviamente si todo esto no sirve, a veces la ayuda farmacológica puede llegar a ser necesaria, en especial en los estadios más avanzados, en donde puede haber depresión, donde puede haber un síndrome de ansiedad, que requiera justamente el apoyo de algún ansiolítico o algún antidepresivo. Pero creo que siempre es lo último, lo farmacológico. Siempre hay que evaluar desde lo no farmacológico ese acercamiento. Ahora, doctor, ¿qué pasa con las personas que se dan cuenta que la están pasando mal y no hacen nada por revertir esta situación? Y son años y años que siguen laburando en un trabajo donde no es placentero, donde la están pasando mal, donde tienen que viajar 2 horas y siguen estando. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias a nivel salud? Bueno, las consecuencias a nivel salud son justamente estas que veníamos diciendo, que el paciente, a ver, por un lado,
comienza a llevar su problema de mala relación laboral al resto de las esferas. A ver, si yo estoy muy mal en el trabajo, eso me va a llevar a que empiece a ponerme en una posición defensiva y a probablemente comenzar a tener una mala relación en otras esferas, en mi familia, con mis amigos. Entonces llega un momento en donde todo está mal. Claro. Y en realidad puede ser que yo tenga problemas de distinta índole, porque cada situación en la vida es estresante. No existe un aspecto en la vida que no sea estresante. Lo malo es decidir no afrontar esa situación de estrés. Las técnicas de coping, por ejemplo, una de las técnicas es tratar de hacer cuenta que un problema no existe. Esa técnica es útil, pero solo en un corto tiempo. Decir, bueno, mira, vos seguís adelante, hacer cuenta que esto no existe. Ahora, hacer de cuenta que un problema no existe, no darle relevancia y no apuntar a resolverlo, indefectiblemente va a llevar a que yo termine enfermándome y relacionándome mal con el resto justamente de mis roles. Yo tengo un rol de padre, tengo un rol de profesional, tengo un rol laboral, tengo un rol profesional, tengo un rol de amigos. Y cuando yo estoy muy mal en uno de esos roles, es muy difícil que no termine contagiando. Entonces, la persona dice, toda mi vida está mal. Un momento, toda tu vida no está mal. Hay una situación puntual que lo que está haciendo es que el resto. Entonces, ¿se puede hacer algo? Siempre se puede hacer algo. Yo siempre digo que de no hacer nada a poder hacer 10 cosas, bueno, hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay múltiples cosas que se pueden hacer. Y cuando uno puede mejorar un poquito algo, eso va llevando a que el resto pueda no verse siempre tan negro y pueda llegar a mejorar un poco. Desde luego, insisto, darse cuenta que algo está mal es la primera etapa. Si yo me doy cuenta que algo está mal, a ver, si yo no hago nada, bueno, hay que ver, ¿por qué? Si yo sé que algo está mal, no hago nada. Y después está obviamente la posibilidad de encontrar un sentido a lo que estoy haciendo. Por ejemplo, Viktor Frankl, conocido psicólogo, creador de la logoterapia y escritor del libro El hombre en búsqueda del sentido, perdió a sus padres y a su esposa en un campo de concentración. Y él se dio cuenta que los que sobrevivían no eran los más fuertes, sino que eran los que le encontraban un sentido a ese sufrimiento, un sentido a lo que estaban transitando. Viktor Frankl lo dice, siempre que se encuentra un sentido a lo que uno está pasando, el sufrimiento es menor. Claro. Entonces, si yo estoy trabajando y es una situación que a mí obviamente me estresa porque son muchas horas de trabajo, o porque me queda lejos, o porque tengo que hacer bien. Si yo le encuentro un sentido a eso que estoy haciendo, porque por ejemplo, a mí este trabajo me permite pagarle el colegio a mis hijos para darle un mejor futuro. A mí este trabajo me permite juntar el dinero para después hacer ese viaje que tanto esperé. O a mí este trabajo me permite que sea la punta de lanza para después poder crecer. Bueno, ya ahí es diferente. Claro. No es lo mismo hacer algo que no me gusta, pero que le encuentro un sentido, claro, que hacer algo que no me gusta y porque no sé por qué lo estoy haciendo. Claro. Clarísimo, doctor. Le agradecemos un montón este contacto telefónico. Que tenga un excelente día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que también tengan un muy buen día. Gracias, igualmente. El doctor Julio Giorgini, médico cardiólogo, miembro de la Fundación Cardiológica Argentina, pasó por Mañana Federal.